Hola a todos. En esta clase vamos a hablar sobre el aireación y el secado, que son dos prácticas que se utilizan para proteger el grano, la calidad del grano, ante las problemáticas que ya han visto en las clases anteriores con Claudio, como son los hongos y los insectos. Este pequeño video es una selección de diapositivas de la clase original que van a tener disponible en el Moodle. Bien, vayamos primero con algunos conceptos que ya hemos visto en producción vegetal extensiva. En principio hablamos de la higroscopicidad. La higroscopicidad es la propiedad que tienen los granos de ceder y tomar agua del aire que los circunda. ¿Esto qué quiere decir? Que llegado un momento el aire va a entrar en equilibrio con el aire que lo rodea. Y por lo tanto, a través de la humedad relativa de ese aire entre granario, imagínense, dentro de un silo, podemos saber la humedad de los granos. Bien, además, esta humedad de equilibrio va a depender, en principio, de cada especie, o sea que cada especie va a tener una humedad de equilibrio propia, y en menor medida puede dar variaciones debido a la variedad. Como regla general, los granos oleaginosos tienen menores contenidos de humedad de equilibrio y los granos almidanosos, como pueden ser los cereales, tienen mayores humedades de equilibrio. En esta figura se grafica la humedad del grano en relación a la humedad de equilibrio. Como ustedes saben, la humedad de almacenamiento seguro para mantener los granos en forma segura es por debajo del 70%. Entonces, en esta figura lo que podemos ver es cómo las curvas se cortan al 70% aproximadamente, y esa humedad, cuando uno va hacia el eje de las X, nos está indicando cuál es la humedad de equilibrio en cada una de estas especies. Por ejemplo, en el caso del trigo, que es esta curva de color violeta, la humedad de equilibrio es del 15% para una humedad por debajo del 70% del aire. Bien. ¿Cuál es la relación entre la humedad relativa del ambiente y la temperatura? Bien. El aire, cuando está más frío, tiene menos volumen y por lo tanto menos capacidad de retener agua. Y por el contrario, el aire, cuando está más caliente, tiene más volumen y más capacidad de retener aire. ¿Esto qué quiere decir también? Que cuando el aire tiene el mismo contenido de humedad y está a baja temperatura, eso va a indicar que el aire tiene mayor humedad relativa. Y, por el contrario, cuando el aire está más caliente y contiene la misma cantidad de humedad, el aire va a expresar menor humedad relativa. Como les puse ahí abajo, a mayor temperatura, mayor capacidad de saturación del aire. Bien. ¿Cuál es la relación entonces entre la humedad del ambiente y la humedad del grano? Esto es particularmente interesante para los procesos que vamos a ver ahora en adelante. Fíjense, cuando el aire está muy saturado, o sea, el aire tiene mucha humedad relativa, se puede producir un proceso de lo que se llama absorción. El grano está más seco que el aire que lo rodea, y por lo tanto el agua va a fluir desde el aire hacia el grano. Por el contrario, cuando el aire es muy seco, tiene muy baja humedad relativa, el flujo de agua va en el sentido contrario, desde el grano hacia el aire. Y acá es la parte interesante, porque este es el principio del secado. Utilizar un aire caliente y por lo tanto con baja humedad relativa, que permite que el flujo de agua vaya desde el grano hacia el aire. ¿Cómo medimos la humedad relativa del aire? Bueno, básicamente se utiliza un ciclómetro, que es un aparato que tiene dos termómetros, un termómetro de bulbo húmedo y un termómetro de bulbo seco, y básicamente la diferencia de temperaturas entre los dos bulbos nos permiten saber el contenido de humedad relativa del aire. Ahí yo les puse un link para un video para que vean, que les explica brevemente cómo funciona un ciclómetro.
Vayamos a los principios básicos del secado. El secado es un proceso de remoción de agua contenida en los granos que se realiza a través de un agente secante. En el caso de esta clase, el agente secante va a ser el aire. Entonces, ¿qué tipo de aire vamos a utilizar? Vamos a utilizar un aire caliente y con bajo porcentaje de humedad, y por lo tanto ese aire va a estar ávido de humedad, lo que va a provocar un flujo de salida desde la masa de granos hacia el aire. ¿Qué agua nos interesa sacar? El agua que nos interesa sacar es el agua que está más fácilmente disponible, que es el agua que se conoce como agua de cuarto tipo o de tercer tipo, que está menos o débilmente absorbida a las moléculas de materia seca del grano. Por otro lado, hay dos tipos de agua, que llaman de segundo tipo o de primer tipo, que están muy fuertemente adheridas a la materia seca y son difíciles de remover. Bien, acá tenemos una figura que grafica la variación de velocidad de la evaporación en función del tiempo. Como vemos, la velocidad va variando y podemos decir que hay tres etapas. Durante la etapa de secado, entonces, al principio el grano está frío. Y durante esa etapa que está en esta figura está indicada desde A hacia B, el grano se está calentando. A medida que el grano se va calentando, la velocidad de secado va aumentando. Luego llegamos a una etapa en la cual ya el grano está caliente y la velocidad pasa a ser constante, esta es la etapa B a C, y va a depender fundamentalmente de las características del grano. Y finalmente la etapa C a D, que es cuando ya las capas externas del grano están secas, comienzan a descender esa velocidad de secado porque ya tiene que haber un movimiento desde la parte superior, desde la parte interior a la parte exterior del grano. Acá tenemos un diagrama de flujo del aire durante un proceso de secado. Entonces, la idea del proceso de secado es utilizar aire seco y caliente. Acá tenemos dibujado el grano. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El aire caliente y seco empieza a remover, a evaporar, a producir la evaporación o el flujo de agua desde el grano hacia el aire, y comienzan a secarse las capas externas fundamentalmente del grano, en principio. El grano entonces pierde agua desde afuera hacia adentro. ¿Qué es lo que va a suceder con el aire entonces? El aire empieza a enfriarse y a humedecerse. Y esa es una forma de medir la eficiencia del secado a través del aire salida. O sea, si el aire que sale de una secadora está frío y húmedo, quiere decir que estamos siendo eficientes en el proceso de secado. ¿Qué criterio podemos utilizar para decidir si secar o no un grano? En principio, acá en esta tabla aparece un criterio a utilizar que tiene que ver con la diferencia de humedad que hay con relación a la humedad, por ejemplo, de residuo. Cuando la diferencia de humedad es estrecha, estamos hablando, por ejemplo, de menos de 2% de humedad por encima de la humedad de residuo, entonces se recomienda en general una práctica que vamos a ver más adelante, que es la erección, o mezclar partidas de granos en una pasada. Cuando la humedad es entre 2 y 4%, ahí ya se recomienda la práctica de secado porque la erección ya no permite remover tantos puntos de humedad. Y cuando la humedad es mayor a 4% de diferencia, se recomiendan 2 pasadas de secadora. ¿A qué se refiere en este caso con las pasadas? Bueno, cuando estamos hablando de secadoras, las secadoras en general que se utilizan en los grandes acopios o en los puertos son secadoras de flujo continuo que en forma vertical. Entonces el grano va cayendo desde arriba hacia abajo y cuando llega hacia abajo termina el proceso de secado. Eso se llama una pasada. Por lo tanto, en el caso para conservar la calidad del grano, en el caso de granos con más de 4% de humedad exceso, se recomienda más de una pasada. ¿Qué tipo de secadoras
hay disponibles para secar los granos. En principio hay dos grandes grupos: las secadoras de flujo discontinuo y las secadoras de flujo continuo. Las secadoras de flujo discontinuo se denominan así porque una vez que ingresó el grano a la secadora, el grano permanece dentro de la secadora hasta que alcanza la humedad deseada. Y por otro lado, las secadoras de flujo continuo, el grano se introduce y se descarga en forma continua. Siempre, por lo tanto, esta secadora está siempre llena con grano en las distintas secciones. Hablamos después de secciones de secado y de enfriamiento. A su vez, dentro de cada una de estas tipos de secadoras, hay a su vez variaciones en los diseños. Les voy a mostrar un ejemplo de cada una de ellas. Fíjense, acá tienen un ejemplo de una secadora que se llama en tandas. Fíjense, esta es un tipo de secadora pequeña que se utilizaría en un campo, directamente en el campo de un productor. Y lo que vemos acá, entonces, en su diseño interior, es qué es lo que sucedería. Acá estaría la secadora llena de grano. Acá en el centro tenemos entonces un quemador que está calentando el aire. Y en las flechas azules indican la salida de aire, que estaría más frío y húmedo. Entonces, una vez que se alcanza la humedad deseada, la secadora se apaga y termina el proceso de secado. Por otro lado, tenemos las secadoras de flujos continuos, que son las más utilizadas, como ya les dije, por ejemplo, en los puertos o en los lugares en los grandes lugares donde se acopian granos. Estas secadoras de flujo continuo tienen fundamentalmente dos secciones: una sección de secado y una sección de enfriamiento. La sección de secado varía en la temperatura dependiendo del diseño y del tipo de grano que se está secando, de 50 a 200 grados centígrados. Y ocupa, fíjense, dos tercias partes de la secadora. Y en la parte inferior está la parte de enfriamiento, que solamente ocupa un tercio, y que la temperatura está 5 grados por encima de la temperatura ambiente, o también llamada temperatura de bulbo seco. A su vez, dentro de estas secadoras de flujo continuo, hay una clasificación que tiene que ver con la dirección entre el flujo de los granos y el flujo del aire caliente. Entonces, acá tenemos tres ejemplos. En el caso de las secadoras de flujo cruzado, el grano está bajando y el aire lo cruza en forma perpendicular. En el caso de las secadoras de caballete, el flujo es mixto. ¿Por qué? Porque el caballete, que es esta especie de trapecio, donde sale el aire, el grano está bajando, y el aire sale en distintas direcciones. Lo mismo pasa en las secadoras que se llaman de tipo de persiana. También el flujo es mixto. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas que lo van a poder ver en la presentación. ¿Qué pasa si secamos el grano violentamente? ¿Cuándo podemos secar el grano violentamente? Generalmente sucede cuando queremos bajar muchos puntos con altas temperaturas. ¿Qué es lo que pasa? El grano que entra es un grano que está húmedo, se genera una rápida evaporación, pero del agua que está en la periferia. El agua que está, por lo tanto, vamos a tener un grano que está seco por fuera y húmedo por dentro. Eso empieza a generar diferencias de presión entre el interior y el exterior del grano. Entonces, el agua interior va a intentar salir del grano. Y eso, en el caso de, por ejemplo, el grano de maíz, genera pequeñas fisuras que son imposibles de ver a simple vista, aunque con algunos instrumentos se pueden ver. Esas fisuras, en principio, no causan ningún problema, pero a medida que el grano se va moviendo y se transporta en las distintas instancias de movimiento del grano, esas fisuras se devienen en quebraduras. El grano quebrado es un grano que es severamente castigado en la comercialización del maíz. A su vez, altas temperaturas en otros cultivos, por ejemplo el trigo, pueden repercutir sobre la calidad de la harina. Fíjense, acá tenemos una figura en donde muestra distintos panes con trigo secados a distintas temperaturas. Fíjense, desde el testigo, que no tuvo ningún proceso de secado, hasta un trigo secado a 140 grados centígrados. Fíjense
cómo varió el volumen del pan obtenido. Y en esta figura lo que intenta mostrar es qué pasa con... se pueden ver las fisuras de los granos de maíz, fisuras simples, dobles o múltiples, y esas fisuras entonces se transforman con el movimiento del grano en quebraduras. Bien, pasemos ahora a la aireación. La aireación es el movimiento forzado del aire mediante a través de la masa de granos. ¿Cuál es el objetivo principal de la aireación? El objetivo principal es el que aparece en principio, al principio, que es enfriar y uniformar la temperatura del granel. Ese es el principio fundamental de la aireación. A su vez también se puede utilizar para mantener granos húmedos en breves periodos de tiempo o disminuir la humedad del grano, pero solamente 1 o 2 puntos. En el caso de la aireación, estamos utilizando solamente aire ambiente. El aire ambiente que no tiene ningún proceso de calentamiento. Es el aire que ingresa del exterior, que ingresa al silo. Y por lo tanto, acá es sumamente importante conocer las características del aire exterior para poder realizar la aireación. Acá tienen un diagrama de la aireación. Fíjense que tendríamos un silo, abajo está el ventilador que va a permitir la entrada del aire exterior. Entonces, en este caso el aire está yendo desde abajo hacia arriba, aunque van a ver en su presentación que el aire también puede ir desde arriba hacia abajo. Entonces, en este caso el ventilador está encendido, empieza a circular aire frío. ¿Por qué está frío? Porque afuera el aire está frío, y ese aire comienza a enfriar los granos desde abajo hacia arriba. Entonces vamos a tener una zona fría, una zona de transición y una zona caliente. A medida que van pasando las horas y el grano se va aireando, esa zona de transición va subiendo hasta que finalmente tenemos todo el silo completamente frío. Y ahí se completa el proceso de aireación. Lo ideal, entonces, en este proceso es lograr temperaturas cercanas a los 15-17 grados. ¿Qué parámetros nos interesa conocer del flujo de aire? Bueno, es importante conocer el caudal específico que está proveyendo, que nos provee el ventilador. ¿Y qué es el caudal específico? El caudal específico, como les puse acá, es la cantidad de aire que recibe un metro cúbico o tonelada de grano por unidad de tiempo, y es un parámetro que nos permite determinar los distintos tipos de aireación. Y a su vez es importante conocer las pérdidas de presión, que es otro parámetro que caracteriza el flujo del aire. Fíjense, acá tenemos distintos objetivos de la aireación y el caudal específico que necesitan para cada uno de ellos. Por ejemplo, para enfriar y uniformar temperaturas, en general se necesitan caudales específicos bajos. Acá habla de entre 2,5 y 9 metros cúbicos por hora por metro cúbico. Sin embargo, cuando queremos utilizar la aireación para secar con aire natural, necesitamos caudales específicos muchísimo más elevados. ¿Cuáles son los factores que pueden ocasionar pérdidas de carga? En principio, el tipo de grano. Granos más pequeños se acomodan mejor y por lo tanto ocasionan mayores resistencias al pasaje de aire. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque cuando se diseña un sistema de aireación hay que diseñarlo en función del grano más chico que está utilizando. Si ustedes el día de mañana tienen que asesorar para diseñar un aireador, van a tener que pensar en el grano más chico que se está utilizando en ese establecimiento, porque es el que va a ofrecer mayor resistencia al pasaje de aire. Por otro lado, la altura de silo es importante, porque a mayor altura, mayor pérdida de carga. O sea, cuanto más alto sea ese silo, mayor pérdida de carga va a haber de ese aire que está transitando. El volumen de aire también es importante. A mayor volumen de agua, mayor volumen de aire, mayor resistencia al flujo. La humedad de grano también, a mayor humedad de grano, mayores espacios de aire y por lo tanto hay menor resistencia al flujo. Y por otro lado,
las impurezas, las materias extrañas podríamos llamar, también aumentan el flujo del aire. Por eso es tan importante hacer limpieza de las partidas de granos o lo que se llama también el descorazonado. ¿Cuándo tenemos que airear? Bueno, fundamentalmente se recomienda airear cuando, por un lado, cuando la humedad del grano, la humedad relativa del aire externo es baja, o cuando la diferencia de temperatura entre el grano y el aire externo es alta. Fíjense, cuando tenemos altas humedades relativas y poca diferencia de temperatura, no es de interés airear. Sin embargo, cuando tenemos, a pesar de tener alta humedad relativa, pero alrededor de 5 o 6 grados de diferencia entre la temperatura del aire y de los granos, es la aireación que se recomienda. Y por otro lado, cuando la humedad relativa es muy baja o la diferencia de temperatura es muy alta en grados, tampoco es recomendable. ¿Por qué? Porque diferencias de temperaturas muy grandes, por encima de los 9 grados, pueden producir lo que se llama el punto de rocío. Entonces, el choque entre un aire muy frío y un aire caliente produce condensación de agua. Y por otro lado, si utilizamos aire con muy baja humedad relativa, se pueden producir excesivos secados de los granos. ¿Cuánto tiempo tenemos que airear? Esa es otra pregunta que nos podemos hacer. Bueno, la respuesta a esa pregunta va a depender fundamentalmente del ambiente en el que estemos trabajando. Fíjense que en esta figura lo que muestra es las temperaturas de los distintos meses en dos ambientes contrastantes, Balcarce y Sáenz Peña Chaco. Fíjense que en Balcarce prácticamente todo el año tenemos temperaturas por debajo de 17 grados. Sin embargo, en Sáenz Peña solamente tenemos una ventana muy estrecha a mediados del año. Entonces, claramente en Balcarce va a ser mucho más fácil airear que en Sáenz Peña. ¿Cómo aireamos? Bueno, puede haber distintos criterios. En muchos casos se prende el ventilador cuando se alcanzan los 17 grados, pero el riesgo de prender solamente el ventilador cuando tenemos 15 grados, 17 o 15 grados, es que en las etapas en donde el grano está más caliente, como es en enero, el ventilador se prenda muy pocas veces. Es por eso que el INTA recomienda el secado, la aireación por ciclos. ¿Cómo funciona? Se eligen por mes temperaturas un poco más, podríamos llamar, que llaman temperaturas límites, un poco más permisivas, que lo que hace que lo que ocasiona es que el enfriamiento sea gradual, pero rápido inicialmente. Fíjense, si en vez de prender el ventilador con 17 grados, lo prendemos cuando tiene 23 grados el aireador, la aireación va a estar mucho más tiempo prendida y por lo tanto va a haber una caída rápida de temperatura de un grano que puede estar a 35 grados cuando se almacenó y en un mes alcanzar alrededor de 23 grados. Sin embargo, fíjense, en la línea azul, si solamente prendemos la aireación cuando la temperatura es de 17 grados, fíjense que va a estar durante mucho más tiempo el grano caliente con el riesgo que eso ocasiona. Entonces, tenemos dos curvas contrastantes. Solamente cuando prendemos a 17 grados y cuando utilizamos temperaturas límites que las vamos a ir ajustando a través de los meses. Entonces, a su vez, tenemos los otros dos objetivos, que puede ser mantener el grano húmedo por breve periodo de tiempo y acondicionar por humedad. En estos casos, normalmente se necesitan mayores caudales específicos para la aireación y no son los objetivos principales de la aireación. Otra metodología utilizada es la seca aireación o el secado aireación, que es intermedio entre el secado y aireación. Y nos permite también bajar varios puntos de humedad, pero manteniendo mayores niveles de calidad y siendo más eficientes con la energía, con los gastos energéticos. ¿Cómo funciona? Primero, el grano es secado con una secadora que es
todo calor, o sea, no tiene la sección de enfriamiento en la parte inferior. El grano, una vez que termina el proceso de secado, todavía tiene un porcentaje de humedad por encima del aceptado en la comercialización. Durante una serie de cantidad de tiempo se deja en reposo. Ese proceso se llama tempering. Ese proceso de reposo lo que hace es que se homogeneice la humedad, el contenido de agua externo e interno del grano. Y luego eso pasa a un sistema de aireación. Acá entonces estamos utilizando el beneficio de que el grano está caliente, utilizamos el aire exterior y ese flujo de aire va a hacer que terminen de removerse los puntos de humedad excedentes. Finalmente el grano se almacena. ¿Cuáles entonces son las ventajas? Bien, menor porcentaje de grano dañado en general, porque el cambio de temperatura no es brusco, y se disminuye el costo energético. Finalmente, otra metodología utilizada, sobre todo en ambientes en los que la aireación es muy difícil llevarla a cabo, es la refrigeración artificial, que funciona como si fuese un aire acondicionado. Fíjense, estos grandes equipos se utilizan, se conectan a los silos, en el lugar donde iría el aireador, y eso inyecta un aire muy frío. Una vez que se enfría todo el silo, se tapan todas las entradas de aire, se cierra bien, tratando de mantener lo más hermético posible el silo, y eso permite durante una serie de cantidad de tiempo mantener el silo en condiciones de conservación. Bien, y eso es todo lo que quería contarles. Tiene mucha mayor información en la presentación y también en los apuntes que les confeccioné. Hay uno de secado y otro de aireación. Ante cualquier duda, vamos a estar disponibles para consultas. Así que, bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.